Buenos días, chicos. Hoy día en computación vamos a tratar un nuevo tema. Vamos a elaborar en PowerPoint historietas. Nuestro tema es creamos historietas. A ver, ¿cuál es el objetivo? Vamos a utilizar las herramientas del programa de PowerPoint para elaborar nuestras historietas. Vamos a diseñar las historietas, ¿no? Demostrando creatividad, capacidad de comprensión, organización y síntesis del tema. Teniendo todo claro, vamos a ver. Mira, la historieta, ¿no? Eh, es mm, una manera de recrearnos, ¿no? Seguramente en algún momento tú habrás observado en la sección de amenidades de los periódicos o diarios o en algunas revistas, ¿no? Algunas historietas, ¿no? Y habrá captado de repente tu atención, ¿no? En las historietas se presentan en tiras o secuencia de viñetas. Otras historietas están compuestas por varias páginas y dan lugar a una revista, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, un personaje de una historieta, ¿no? Mafalda. Aquí está Mafalda. A ver, ¿qué es la historieta? Bueno, te contaré, según la Real Academia de Lengua Española, la RAE, como se conoce, la historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato, ya sea cómico, dramático, fantástico o de aventuras, ¿no? Tienen texto o también pueden presentarse sin texto, ¿no? Puede ser una simple tira, ¿no? De historieta o una página completa o en algunos casos se presenta como un libro, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una historieta, ¿no? Está presentada en viñetas con globos o bocadillos que conocemos, ¿no? Y los onomatopeyas. Y también tenemos pues acá el inicio, ¿no? De la historieta, el desenvolvimiento y el final, ¿no? Hay esos pasos que seguir. Y siempre se va a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. A ver, según Humberto Eco, él nos dice que la historieta es un producto cultural ordenado desde arriba y funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimule de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. Eso nos dice Humberto Eco. Scott McCloud, ¿no? Él nos dice que son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito, dice, de transmitir información o obtener una respuesta estética del lector. Ambos tienen razón, pues es una manera de captar la atención del lector, ¿no? Y entretener, ¿no? Y en algunos casos también se presentan historietas de forma educativa, que nos ayuda de repente a comprender un determinado tema de manera más amena y agradable. ¿Cuáles son las características de una historieta? A ver, es de carácter narrativo, considerando que tiene la presencia de un narrador como emisor o relator de la historia, ¿no? Y él nos va a mostrar la evidencia en el tiempo y la secuencia, y todo esto va enmarcado en viñetas. Está representado en un lenguaje visual y verbal, ¿no? En esto se tiene en cuenta que se usan imágenes, ¿no? Que pueden o no aparecer en ella con un mensaje verbal. A veces las imágenes por sí solas pueden, ¿no? Darnos a entender una historia. Y de eso también se trata la historieta, ¿no? La finalidad que cumple una historieta es de entretener, como te decía, ¿no? Y se considera que es de tipo distractivo y que debe ser de una sana diversión para quienes la leen. Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Esta pequeña historieta que es educativa, entretenida y que capta muy rápido la atención del lector. ¿Sí? ¿Ves? ¿No? Ahí está. ¿No? Corto y preciso, ¿no? Esta historieta.
Muy bien. A ver. El tema que se presenta en una historieta son variados y libres, ¿no? Algunos pueden ser de aventuras, donde se narran sucesos en los que por lo menos uno de sus personajes atraviesa por situaciones de riesgo. Por eso se llama de aventuras. El fantástico, ¿no? Narra hechos imaginarios, puede ser de ciencia ficción, de terror, cuyos personajes son generalmente producto de la fantasía. El otro tema puede ser de humor, donde se narra una historia resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas que se puede presentar en una historieta. Acá tenemos un ejemplo de historieta. Como puedes ver, hay una secuencia que se sigue, el diálogo que hay de los personajes, ¿no? Inclusive estamos viendo, ¿no? El estado de ánimo de los personajes y qué cosa está transmitiendo a través de estas imágenes, las historietas, acompañado, por supuesto, del texto, ¿no? Los elementos de una historieta. Los elementos de la viñeta, ¿no? Es el espacio en el que se colocan los personajes de nuestra historieta. Generalmente es un recuadro, ¿no? Es la unidad mínima, lisa y básica de una historieta que representa un momento de la historia. Cada recuadro de esta historieta es una viñeta. Está compuesta de 3 viñetas que se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Este es el ejemplo, por ejemplo, ¿no? En este recuadro vemos esta historieta en 3 viñetas, ¿no? Pueden ser así, cortos, inclusive una página o un libro. Los dibujos representan el ambiente donde se desarrolla la historia, o sea, el escenario donde se desenvuelve toda nuestra historieta, ¿no? Junto con los personajes, por supuesto. Y todo esto va dentro de la viñeta. Los globos o bocadillos es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la historieta. Tienen 2 partes, globo y rabillo. ¿Qué es esto? El globo y el rabillo es el que señala al personaje que habla en la historieta. Acá vemos 6 formas de globos o bocadillos, ¿no? Y cada uno indica en qué momento puede ser usado. En conversaciones, en llanto, sudor, inclusive se ve, ¿no? Como unas gotitas que van alrededor. El grito, ¿no? Cuando alguien expresa en voz alta, fuerte, un grito, ¿no? Un sonido fuerte, esta forma de globos. Pensamiento, que es como una nube y globos chiquititos que señalan hacia la persona que está pensando, más no dice ninguna palabra. La conversación a la vez puede estar señalada hacia varias personas que dicen al mismo tiempo la misma frase, la misma palabra, el mismo pensamiento. El susurro, que puede ser en voz bajita, y que está el globo en forma de entre líneas, ¿no? Entrecortados, los puntitos. Y siempre señala a aquella persona que está hablando en voz bajita o en susurro. Como podrás observar aquí, la expresión de los rostros de los personajes son de acuerdo a los globos o bocadillos. Cada uno, ¿no? Está representando al personaje. Y por último, los carteles. Es aquello que dice el narrador y que apoya el desarrollo de la historia. Este texto siempre va a estar escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. Y la onomatopeya en la representación del sonido, puede estar dentro o fuera de los globos. Los más usados son el plop, que es caída, dormido, crash, que es choque o se rompe algo, splash, cae el agua, entre otros sonidos como puff, una cachetada, por ejemplo, o plop, cuando se cae a alguien, ¿no? El texto es cuando está presente, debe hacerse de preferencia con letra imprenta, ¿sí? Si la letra es S pequeña, significa que está susurrando, dice. Y si por el contrario se agranda y usa mayúscula, es porque se está gritando, poniendo mayor énfasis en la narración de la historieta. ¿No? Es importante resaltar que la letra siempre debe ser en imprenta para que el lector no tenga dificultad de entender la historieta. Espero que te haya gustado el tema de hoy.
La siguiente clase desarrollaremos, ¿no?, nuestras historietas con los personajes que estamos eligiendo. Cuídate, hasta la siguiente clase. Nos vemos.